Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro encuentro de Lección Divina correspondiente al domingo número 15 del tiempo ordinario. Juntos como comunidad vamos a hacer un momento de oración, conscientes que la oración significa siempre ese encuentro personal con el Señor. Vamos a pedirle a Él que en este momento su palabra nos pueda iluminar, pueda ser luz para nuestros pasos de frente a muchas situaciones difíciles que estamos viviendo como familia, como sociedad. Vamos a pedir al Señor, a través del auxilio de su Santo Espíritu, que nos vaya iluminando y fortaleciendo y nos vaya dando la capacidad de poder discernir el mensaje que su palabra tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio y lo vamos a hacer invocando la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Dios Creador, y visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia a su pecho con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos, como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumine tu luz nuestros ojos, y tu amor se derrame en el alma. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Ilumine tu luz nuestros ojos, y tu amor se derrame en el alma. Sé la mano que venza en sus luchas, el sendero que guíe sus pasos. Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido a la divina vida. Demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte, y al Espíritu, vida del alma, alabanza y honor para siempre. Amén. Vamos a meditar sobre lo que el Evangelio de este domingo tiene para cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, porque sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan,
y yo no lo sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven, felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 70, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la proclamación del Evangelio correspondiente a este domingo número 15 del tiempo ordinario. Hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Nos encontramos en una sección del Evangelio según San Mateo muy importante. Es la sección en la cual Jesús habla a sus discípulos y habla a aquellos que le escuchan, es decir, a la muchedumbre, a través de parábolas. En especial modo, en el Evangelio que ha sido proclamado el día de hoy, encontramos a Jesús a la orilla del lago y esta muchedumbre que se está formando en torno a él y que es tan grande al punto tal de que debe de subir a una barca y desde allí inicia a hablarles acerca del reino de Dios y lo hace a través de las parábolas. Algo muy importante que debemos de tener presente al inicio de nuestra reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, y es que la mayoría de esos hombres que escuchaban a Jesús eran trabajadores pobres, eran campesinos a sueldo, gente fatigada por el trabajo, de ese duro trabajo de sacar frutos de esa tierra rocosa como era la Palestina de ese tiempo. Y es en este contexto que Jesús inicia a hablar a ellos acerca del reino de Dios. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿y qué es el reino? Nosotros ya sabemos, por medio del Evangelio, que la misión principal de Jesús es la predicación del reino. Predicación del reino que, como hemos dicho, significa liberación para el pobre, para el oprimido, liberación para el pecador. El reino y el dinamismo del reino significa liberación. Liberación del mal, liberación de la esclavitud. Así nosotros entendemos la predicación del reino por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque la predicación del reino significa presencia activa de Dios, del Dios de nuestro Señor Jesucristo. También debemos de recordar que el reino de Dios queda instaurado en la persona y en la misión de Jesús. Si nosotros queremos ver la eficacia del reino, estamos llamados a dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Si nosotros queremos ver los signos que acompañan el Adviento, es decir, la llegada
del reino de Dios, estamos llamados a ver los gestos que Jesús cumple durante su vida terrena. En especial modo, el gesto supremo de amor, como es el entregar su vida en la cruz. Por eso es que para nosotros como cristianos del siglo XXI adquiere mucha importancia hablar del reino de Dios, porque también nosotros, injertados en la iglesia, nos sentimos llamados a continuar la propagación, la construcción del reino de Dios a través de palabras y gestos que muestran la presencia de Jesús en medio de nosotros como iglesia, en medio de nosotros como sociedad. Teniendo un poquito claro lo que es el reino de Dios, claro, lógicamente el reino de Dios es mucho más. Nosotros acabamos de describirlo en palabras pobres, pero teniendo ya una idea de lo que significa el reino de Dios y su dinamismo, y estando el día de hoy en este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, de frente a una parábola muy conocida por nosotros, como es la parábola del sembrador, también tenemos que preguntarnos, ¿qué es una parábola? La pedagogía de la parábola es bien rica, es bien específica, y tal vez para nosotros occidentales la pedagogía de la parábola no puede ser bien comprendida, pero para un judío, para la cultura semita, la parábola es un instrumento pedagógico que siempre tiene el objetivo de comunicar un mensaje. Y la parábola tiene su estructura propia. Puede utilizar situaciones, personas o imágenes distintas, pero la estructura de la parábola es siempre bien específica. Y entonces podríamos decir que la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Esa podría ser una definición basilar, una primera definición acerca de lo que es la parábola. Pero lo específico o la riqueza de la parábola está en que el que escucha la parábola es interpelado, está llamado a sacar sus propias conclusiones. Y sobre la pedagogía de la parábola, nosotros la encontramos desde el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, en la predicación de Jesús. Es Jesús quien hace instrumento de su predicación privilegiado el instrumento o la pedagogía de la parábola. Entonces, nos importa o nos interesa el día de hoy tener presente de que la parábola interpela, llama en causa la interpretación de quien la escucha. Podríamos decir que la parábola no es violenta. La parábola respeta la libertad, respeta el entendimiento de quien la escucha. Y esto es importante tenerlo presente al momento de acercarnos a meditar cualquier parábola, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento. Debemos de recordar también que el evangelista Mateo escribe a comunidades cristianas de su entorno que están cansados de predicar a oídos sordos. Podríamos decir entonces que estas comunidades a las cuales Mateo escribe se sienten un poquito frustradas. Y esta frustración viene a partir del hecho de que ellos predican el evangelio y hacen experiencia de lo que es un aparente fracaso. Esta parábola del sembrador que se nos presenta el día de hoy viene, por decirlo así, a animar a estas comunidades que se sienten un poquito frustradas, que se sienten un poquito desanimadas de frente al aparente fracaso de la predicación del reino de Dios. Y sin duda alguna es también una parábola que debe de animarnos a nosotros. Nos debe de animar de frente también a ese aparente fracaso del cual hacemos experiencia en nuestros días. En una sociedad que aparentemente no quiere escuchar, no quiere saber nada acerca de Dios, también nosotros como iglesia estamos llamados a renovar nuestro compromiso de predicación del reino de Dios. También nosotros como iglesia estamos llamados a renovar nuestro compromiso de ser luz para los demás.
Esta parábola entonces del sembrador debe de fortalecernos en lo que es el ser testigos del resucitado. La riqueza del evangelizador está en la palabra de Dios. También nosotros debemos de recordar el día de hoy que somos portadores de un mensaje, que transportamos una realidad más grande que nosotros. El evangelizador, es decir, el cristiano que anuncia el evangelio, debe de recordar que es vehículo que transporta una palabra, que es la palabra de Dios que significa oportunidad de salvación, oportunidad de cambio para aquel que la escucha. Tratemos entonces de explicar lo que significa la parábola que se nos presenta el día de hoy. En estas reflexiones, queridos hermanos y hermanas, yo siempre voy a tratar de ir al punto central. Y la razón es obvia, no tenemos el tiempo de explicar todo paso a paso, pero tampoco estas lecciones realizadas así por medio de esta red social Facebook, no tenemos lo que es la interacción, es decir, no podemos interactuar los unos con los otros. Y la lección divina, les recuerdo, tiene como punto principal lo que es la dimensión comunitaria. La lección divina tiene como objetivo que nos encontremos los unos a los otros y juntos hacer oración, juntos poder discernir la palabra de Dios. Entonces, en estas reflexiones que hemos hecho anteriormente y las que Dios mediante nosotros realizaremos, trataremos de ir siempre al punto central, al menos es mi intención, de lo que el Evangelio nos dice, con el deseo de animarles a ustedes aún ulterior a profundizar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la parábola del sembrador del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo? Ya sabemos que Jesús es el sembrador, siembra la semilla del reino. Por eso explicábamos lo que significa el reino de Dios y por eso explicábamos lo que significa la pedagogía de la parábola. Jesús se identifica como el sembrador. De hecho, si nosotros leemos atentamente la parábola, nos vamos a dar cuenta que es Él quien sale de casa. Es Él quien está a la orilla del lago de Genezaret y sube a esta barca y desde allí catequiza, enseña a aquellos que le escuchan sobre el enseñamiento del reino de Dios. La semilla que Jesús siembra, que es el reino de Dios, hace presente el señorío de Dios sobre el mundo, sobre los hombres. Recordemos de que instaurar el reino de Dios por parte de Jesús significa recordar a la humanidad que es Dios el Señor de la historia. No como se decía anteriormente o se pensaba anteriormente de que la historia profana iba por un lado y la historia sagrada iba por otro lado. Nosotros tenemos claro de que Dios es el Señor de la historia. Dios es el que rige la historia del hombre. Y en esta historia, o en el horizonte de la historia en el cual Dios mismo se hace presente, lo hace a partir de su señorío. De frente a esta realidad, y teniendo presente lo que la parábola nos comunica, encontramos dos categorías de oyentes. Ya sabemos que esta semilla cae en terreno distinto. Está el terreno pedregoso, está el terreno espinoso y el terreno adapto, que esto hace ilusión a las actitudes de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Pero toda esta diversidad de terrenos en la cual cae la semilla, podríamos agruparlos en dos categorías. Quien escucha la palabra y no comprende, y quien escucha la palabra y comprende. Creo yo, queridos hermanos, que ya nosotros nos hemos dado cuenta a este punto de la importancia
de lo que significa en el Evangelio del día de hoy la palabra comprender, comprensión. No se trata de una comprensión intelectual, se trata de una comprensión sapiencial, es decir, poder aceptar desde el punto de vista de la libertad lo que la misma parábola nos quiere decir. Parece ser que el reino de Dios y su predicación, al interpelar, al llamar en causa lo que es la libertad de quien escucha, está llamado también que el hombre que escucha la palabra de Dios y libremente le abre su corazón, depende también de él, del hombre, que ese fruto que produce la presencia de la palabra de Dios en su corazón sea eficaz. Podríamos decir entonces de que en la predicación, y así como se nos presenta el día de hoy en la parábola del sembrador, podemos encontrar tres aspectos o tres momentos del proceso de conversión. El escuchar la palabra de Dios, el comprender la palabra de Dios y que esta palabra escuchada y esta palabra comprendida pueda llevar al fruto. Es importante hablar del fruto que cada uno de nosotros da. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos o estamos celebrando el tiempo de Adviento, siempre es importante ponernos esos proyectos o esas realidades que queremos alcanzar en un tiempo de penitencia, así como lo podemos hacer también en Adviento. Y al final de estos tiempos fuertes de penitencia, nosotros como cristianos estamos llamados a preguntarnos cuáles son los frutos que hemos dado. Es decir, cuál es el cambio verdadero, cuál es el cambio radical que en nosotros se ha dado a partir de un camino estrecho de fe. Entonces, el discurso sobre el fruto que nosotros damos, es muy importante. La historia debe contemplarse siempre a partir de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está ausente de la historia humana, corre el riesgo de que esta historia humana sea infértil, no produzca frutos. La garantía de que Dios esté presente en la historia humana significa la oportunidad de poder estar en armonía, en paz, en fraternidad. La predicación de nuestro Señor Jesucristo nunca significa para nosotros un discurso superficial sobre el amor, un discurso superficial del querer ayudar a nuestros semejantes. Repito, eso fácilmente se puede individuar en lo que es la filantropía, el amor natural que siente el hombre hacia sus semejantes. Para nosotros, la presencia de Dios en la historia del hombre, la presencia de Dios en nuestra historia, significa la oportunidad del sobrenatural. Es lo que decíamos en nuestro encuentro pasado. Es la oportunidad de que en nuestros corazones esté el deseo del reino de Dios, el deseo del cielo, el saber que pertenecemos a una realidad mayor de todo esto que nos rodea y que nosotros individuamos con el nombre de Jerusalén celestial o patria celestial o reino de Dios. La palabra de Dios siempre produce fruto. Basta acogerla desde nuestras posibilidades, pero siempre produce frutos la palabra de Dios. ¿En quién produce más fruto? ¿En quién produce menos fruto? Pero siempre será una luz en nuestra vida. Y entonces, el día de hoy, también estamos llamados a preguntarnos acerca del fruto que producimos. Todo el enseñamiento de esta parábola que estamos meditando debe de llevarnos a nosotros a preguntarnos personalmente sobre el fruto y la calidad de fruto que estoy dando en mi vida, como cristiano, como hombre, como mujer de fe.
Y esto significa entonces la oportunidad de reconocer en mi vida si la palabra de Dios que yo he acogido a partir de mi libertad está produciendo fruto. El Evangelio del día de hoy nos debe de recordar también que al ser partícipe de una misión, estamos llamados a agotar todas nuestras fuerzas en el cumplimiento de esta misión, que es la predicación del reino de Dios, que es ser cooperadores activos del reino de Dios. Vamos a concluir nuestro encuentro dejando dos preguntas que yo espero puedan ayudar a nuestra reflexión personal, a nuestra reflexión posterior. La primera de ellas es sin duda alguna, ¿qué me dice la parábola a mí? A partir de mi historia, a partir de mi realidad concreta que estoy viviendo aquí y ahora. ¿Qué me dice la parábola? Y segundo, ¿estoy dispuesto a recuperar el tiempo perdido? Porque nosotros ya sabemos que cada vez que hemos hecho caso omiso a nuestra misión de cristianos, significa, lamentablemente, tiempo perdido. Pero el día de hoy, al darnos cuenta de que el Señor me llama a dar frutos a través de esa palabra de Dios que ha sido sembrada en mi corazón, ¿estoy dispuesto a recuperar ese tiempo perdido? Vamos en este momento a realizar un momento de oración. Señor Jesús, estamos conscientes a partir de la parábola del sembrador que hemos meditado, que tú nos llamas a ser luz para los demás a través de nuestra predicación del reino de Dios. Te pedimos nos des las fuerzas, fortalecidos por tu Santo Espíritu, de comprometernos día a día en la predicación del reino de Dios, iniciando en nuestras familias, en nuestras amistades, en el lugar de nuestro trabajo. Danos la valentía de sentirnos y de ser cristianos convencidos de frente a los demás. Quita en nosotros la hipocresía de ese falso respeto que muchas veces nos lleva a ocultar nuestra identidad de cristianos. Danos ese deseo de ser salvación para el prójimo. Danos ese deseo de convertirnos en oportunidad de salvación para los demás. Que nuestros ojos, que nuestros oídos, que todo nuestro ser esté atento a las necesidades de aquel que nos rodea. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro y esperemos que este momento de encontrarnos juntos en la lección divina pueda ser también para ustedes y para mí ocasión de crecimiento espiritual, que sea ocasión para que podamos crecer como comunidad eclesiástica y poder ser mejores cristianos. Muchísimas gracias. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye
oye el cantar